Ahí estamos. Hay un concepto muy importante en el marketing, en las ventas, que se llama storytelling, que es el contar una historia. Alguna vez creo que hemos hablado de este tema. El storytelling, que sería en inglés, que es con un acento, es como cuentas una historia. Y es importante entender esto cuando tienes que comunicar cosas. Es decir, cuando un político tiene que dar un discurso, le dan clases de cómo contar la historia. ¿Por qué es importante saber contar la historia? Porque es importante que tu oyente, y esto vale no solamente para políticos, vamos a anuncios de ropa, de lo que tú quieras, anuncios de un producto, vale para la predicación, vale para las películas. Es muy importante entender esto porque cuando tú estás hablando, necesitas ubicar a la persona a la que le estás hablando dentro de la historia. Y dependiendo de cómo ubicas a la persona en la historia, tu mensaje tiene más profundidad o no. Me voy a explicar. Cuando tú cuentas una historia en la que tú eres el protagonista de la historia, a la mayoría de la gente que te escucha no le importa. Porque la gente está muy ocupada viviendo su vida como para tener que oír la tuya. Cuando hay una película, las películas que realmente te gustan son las que tú te sientes identificado con el personaje principal. No con la bruja que va a... Bueno, o sí, no sé, luego da igual. A ti lo que te gusta es cuando tú sientes algún tipo de conexión con el que mola. ¿Sí o no? Eso es lo que nos gusta. Algunos sí tienen un corazón más turbio y le gusta parecerse al malo, pero bueno, eso es otro tema. Pero en la manera de contar las historias, también es importante cómo lees las historias. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, encontramos historias que son literalmente la historia, porque la Biblia es un libro también de historia, aparte de todo, pero también son enseñanzas que la palabra de Dios nos deja a nuestra vida. En esas historias hay principios, hay áreas que cambiar, que nosotros cuando leemos, el Señor nos va revelando cosas a nuestra vida. Y es muy importante aprender a entender quién soy yo en la historia. Cuando tú estás leyendo una historia, tienes que entender quién eres tú o quién te está diciendo el Señor que eres tú. Hay un libro muy famoso que os lo recomiendo, que se llama Los Tres Reyes, creo que se llama Los Tres Reyes, si no me equivoco, que habla de la vida de Saúl, de David y de Absalón. Saúl fue el primer rey de Israel, David fue el segundo y luego el hijo de David que intentó quitarle el trono. No vamos a hablar hoy de eso. Pero lo curioso de este libro es que el libro cuenta que para nosotros siempre somos David. Yo siempre soy el bueno, el que respeto al que tengo arriba y el que tengo misericordia con el que tiene abajo. Pero probablemente si otro lee la historia vas a ser Absalón. La famosa frase de el lobo siempre es el malo si Caperucita es la única que cuenta la historia. Ahora yo quiero contarte tres pequeñas historias porque hoy estamos recordando o se recuerda la fiesta del Purim. Es más, tenemos nuestra obra de teatro lista que a mí me da entre ilusión y miedo. Cada año vamos como un poquito más en la línea de que nos cierren la iglesia en algún momento. Así que a ver David este año. Pero es la historia de la reina Esther, que la hemos oído muchas veces. Pero yo te quiero contar tres pequeñas historias. La primera es la vida de la reina Esther. La quiero resumir rápidamente. No tengo ni idea de qué va la obra. Me imagino que algo de esto habrá. Y como buena obra de teatro evangélica mala, hay que acabar la obra de teatro y explicarla. Porque, ¿os habéis fijado, no? Si no acaba la obra de teatro y la explicas, nadie se ha enterado de qué va. Las nuestras no, David hace un buen trabajo. Pero la reina Esther se termina convirtiendo en reina porque ella tenía una predecesora que era Vasti. Vasti era una mujer hermosa, era la reina, era la mujer de Jerjes. ¿Os acordáis de Jerjes? ¿Habéis visto 300? ¿Habéis visto la peli de 300? Jerjes es el de los ¿cómo se llama? El de los piercing en la nariz, que le iba hasta el pezón y todo el rollo ese, ¿no? Qué desagradable. ¿Ves? Nadie quiere ser Jerjes en la historia. ¿O sí? La historia cuenta que
había una norma muy estricta, y es que siempre que el rey daba una orden no se podía contradecir absolutamente nada. Y Vasti, la mujer del rey, le contradijo públicamente al rey, lo que hizo que el rey se juntara con su equipo de trabajo, con sus sabios, y dijo: ¿qué debo hacer con la reina Vasti? Porque me ha desobedecido públicamente. Y ellos le dijeron: tienes que quitarla inmediatamente. Fíjate lo que pensaban estos tipos. Porque si no, todas las mujeres del reino van a empezar a desobedecer a sus maridos. Me parece un pensamiento bastante absurdo. Claro. O sea, quiere decir que si una mujer le contesta mal a su marido, pues si está en autoridad, entonces todas van a llegar a casa a hablar. No era así. Pero eso abre una vacante. Van a buscar, hay un puesto libre, que es el de reina. Y el rey empieza a buscar, dice que le buscan por todo el reino. Buscan a las mujeres más hermosas, vírgenes, y hacen un casting. Qué guapo esto, ¿eh? O sea, que el rey lo tenía fácil. Se cambiaba de mujer y le traían a todas las guapas. Y empezaban a pasar, así, muy, muy divertido esto, como el catálogo de nuestro exministro. Que el que entendió, el que no, que le vea las noticias de vez en cuando. El caso es que Dios le dio gracia a Esther, que se llamaba Hadasa, y por encima de todas fue la que más le llamó la atención al rey. La vio, se deslumbró, y de todas las opciones que tenía dijo: esta es la que es. Y la trajo y la honraron, le dieron vestidos caros, la pusieron en una posición de honor, de honra, y comenzó a ser la reina Esther. Sucede que en la historia aparece siempre el malo, porque en todas las historias hay un malo, que se llama Amán. Amán odiaba al tío de Esther, que se llamaba Mardoqueo. Los niños van hoy vestidos, ¿de qué van vestidos? ¿De qué va tu hijo, Manolo? Va de Mardoqueo, ¿no? ¿De qué va? ¿O del rey? ¿De qué va? De rey David, ¿no? Que se vista de lo que quiera. Amán odiaba al tío de Esther, y no vamos a entrar en los detalles, por luchas de poder, ¿vale? Amán tenía las ansias de ascender en el poder, pero Mardoqueo era un hombre bueno, y el rey lo veía bueno y lo honraba, y en esa ida y venida, Amán consigue hacer que el rey firme un edicto, una orden, que es que todos los judíos deben morir. Todos los judíos que estaban en el reino debían morir. Ahora, el detalle de todo esto es que nadie sabía que Esther era judía. El rey tampoco. Ella había escondido su verdadera nacionalidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque la reina Esther no está en peligro. La reina Esther está en una posición de beneficio, vamos a llamarle, pero su gente sí. Entonces el tío le manda una carta y le dice: tienes que ir a ver al rey y pedir misericordia por nosotros. Pero había una norma más, porque este rey, el Jerjes, tenía normas absurdas. Solo podía entrar a verle el que él llamara. Si el rey no te llamaba y tú entrabas a verlo, te mataban. Una cosa también un poquito exagerada. Todo en la vida de este hombre era exagerado. Entonces, aquí es donde vamos a leer en Esther 4. Simplemente quiero sacar un fragmento de esta historia, en Esther 4, en el versículo 10, que dice que Esther mandó decirle a Mardoqueo: todos los siervos del rey, el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al patio, ¿saben que estoy aquí perdido yo, eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Está bien? Y todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio, es que me falta más del versículo, ¿no? Es que en la tele se corta. Y digo, me está faltando cosas. Vale, que entren en el patio sin ser llamados, una sola ley al respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Es decir,
Esther le estaba diciendo a su tío, tú quieres que yo vaya a interceder por ti, pero la ley dice que si yo entro sin permiso y el rey no me extiende el cetro, muero. Con lo cual Esther estaba poniendo en peligro su vida. A lo que su tío Mardoqueo le contesta, en el versículo 12, Mardoqueo le mandó estas palabras, 13, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y el versículo 14 termina diciendo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fuertes las palabras del tío. Le dicen, tú crees que estás poniendo tu vida en peligro por nosotros, pero si no lo haces, fíjate bien, de algún otro lado el Señor va a responder. La fe que tenía Mardoqueo era una cosa impresionante, porque a veces cuando nosotros tenemos situaciones en la vida, y ahora hablaremos de eso, en las que vamos perdiendo ese partido y tenemos una sola solución, pensamos que esa es la única, pero Mardoqueo decía, esta es mi solución, pero si tú no respondes, el Señor va a mandar alivio, va a mandar respiro de otro lado. Y tú y tu casa pereceréis. Y le hace una pregunta, ¿y si has llegado al reino para un día como hoy? Y me encanta esa pregunta porque yo sí creo que Esther, obviamente la historia lo dice, había llegado para un día como ese, pero te hago la pregunta a ti, si tú y yo estamos en esta tierra, en esta ciudad, en este país, en este momento de la historia, para un día como hoy, si todas las situaciones de nuestra vida han ido acomodándose para que hoy estemos aquí, y tú piensas que estás aquí, bueno, ayer fue 8M y los 8M son días un poquito extraños desde hace unos años aquí en España, porque un día que se usaba para conmemorar a la mujer y para honrar el trabajo y la recuperación de muchos derechos que en mucho tiempo no hubo, se convirtió en los últimos años en una guerra absurda. ¿Os habéis fijado? En peleas, en insultos, algo que debía haber sido bueno, terminó siendo un conflicto social. Pero Esther sería el ejemplo claro de la gracia del Señor. Ella entra a su puesto de trabajo por guapa, no por lista. No creo que le hacían las mismas preguntas que en Miss Universo. ¿Habéis visto alguna de Miss Universo? ¿Qué piensas de la paz del mundo? Y dicen cualquier cosa y a nadie le ofende porque son guapas. Porque nadie va a Miss Universo a oírlas hablar. Yo digo, ¿para qué les preguntan? O sea, es como para hacer menos humillante un momento que es humillante. Pero la verdad es que lo que es una pasarela. ¿Sí o no? Esther no llega ahí porque es una chica que estudió, que se preparó, que se intentó. No, Esther llega ahí porque era guapa. Y por lo visto era bastante guapa. Pero Esther se queda ahí porque era sabia. Para mí eso es un ejemplo de lo que llaman algunos el ascensor social. Es decir, la razón por la que Esther terminó bien sus días fue porque fue sabia a escuchar la palabra de Dios y demostró que más allá de su belleza, ella era una persona con un valor mucho más profundo. Y ese valor se demuestra en este momento. Ahora, esta es la primera pequeña historia. La segunda está en Génesis y es José. Habéis oído hablar de José 1.000.000 de veces. José es vendido por sus hermanos. José era un pedante. Siempre que hablo de José me gusta aclarar. ¿Era para venderlo y matarlo? No. Pero yo entiendo, no tengo hermanos, no he tenido el gusto, gracias a Dios, porque yo veo que los hermanos se quieren mucho y se pelean a partes iguales. Y no te cuento ya si hay 4 duros de herencia. Eso es una cosa. Y yo cuando pienso en eso digo, pues, Señor, gracias. El hermano Nathan, ¿cómo era? El hermano listo, al que le toca, estoy solo. Pero los hermanos, aparte de llevarse muy bien, tienen sus cositas. ¿Quién no se ha peleado con un hermano? José era el hermano que se merecía las collejas. Porque tú no puedes llegar a tus hermanos y decirle, acabo de soñar de que yo soy mejor que vosotros, que os vais a arrodillar delante de mí, que sois unos primavera, aquí el bueno soy yo. Tú piensas eso sin el contexto espiritual y José se merecía lo que le pasaba. Y si tú hubieses sido uno de sus hermanos, también le dabas.
Con lo cual, que José termine vendido a Egipto está mal, pero no me sorprende. Porque aparte de que tenía privilegios, era un pedante. Cuando José termina siendo el número 2 de Faraón y sus hermanos vienen a él, es donde vamos a leer en Génesis 45, 4 y 5. Dice José que ya no aguantó más cuando vio a sus hermanos. Sus hermanos, estoy haciendo un resumen, muchos años después vinieron a pedir comida, muertos de hambre. Y José los tenía en su mano, aquí estaban. Y José dice que empezó a llorar y le dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano. Si no os acordáis de mí, al que vendisteis. Pues si pensabais en otro José, que a lo mejor... No. Yo, el de la vendida. Ahora pues, fíjate, no os entristezcáis. Qué difícil es decir esto. Ni os pese haberme vendido. Ahora, ¿por qué le iba a pesar a los hermanos vender a José? En ese punto de la historia, porque su vida estaba en... O sea, ellos no tenían penita por José. Ay, lo vendimos, pobrecito, cuánto habrá sufrido. Sino que José ahora estaba en la posición de que estaban a su merced. Si José quería quitarles la vida, les quitaba la vida. Si no quería darles de comer, no les daba de comer. Y cuando los hermanos se dan cuenta que la persona a la que ellos vendieron ahora es la que decide si ellos comen o viven, pues a lo mejor les dio sustillo, ¿no? Y José le dijo, tranquilos. Porque para preservación de vida Dios me envió delante de vosotros. José le dijo algo muy parecido a lo que decía Mardoqueo. Para esta hora, para guardar la vida de mi pueblo, de mi familia, es que yo sufrí todo lo que sufrí y he llegado a este punto. No, tranquilos. Yo estoy aquí porque el Señor me hizo que me vendierais. Imagino el descanso de esa gente, porque pasaron de muerte a vida literalmente en un segundo. Ahora, en estas dos historias lo que hay en común es que ambos, tanto Esther como José, fueron usados para traer salvación a su entorno, a su gente. En el caso de ellos era el pueblo de Israel, pero a su familia. Ahora, la última historia que te quiero leer, voy a leer las 3 y luego vamos a hablar, ya está en el Nuevo Testamento, está en Lucas 19. Lucas 19, para ponerte en contexto ya, esto es Jesús, y Jesús va camino a la última misión y la misión más importante de su vida, que no la única, que era ir a la cruz. Cuando digo no la única, porque Jesús no solo vino a morir en la cruz, vino a discipular, vino a dar ejemplo. Hay muchas cosas en la vida de Jesús que nos inspiran y nos discipulan y nos llevan por el camino correcto. Pero la más importante era morir. Ahora, esto sucede unos días antes. Entonces, dicho esto, iba delante Jesús, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dio unas instrucciones claras. Les dijo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, o sea, un burrillo, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntase por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y yo siempre pienso en esta historia y digo, era un riesgo, porque de aquella un burro era como un coche. Entonces tú estás en tu casa tranquilo y de repente suena el motor de tu coche y tú bajas a preguntarle al señor ladrón qué desea y él te contesta, es que el Señor lo necesita. A lo que tú, si eres una persona decente, llamas a la policía y si no, resuelves las necesidades del Señor en el momento. A mí me choca esta historia porque es como que, oye, me llevo tu burro, ¿para qué? No, porque lo necesita el Señor. Ah, bueno, pues Dios te bendiga. No, está complejo. Dice, fueron los siervos que habían sido enviados y hallaron como les dijo.
Y cuando desataban el pollino, efectivamente sus dueños dijeron, ¿pero dónde vais? ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, se le pusieron un manto para que Jesús no se sentara sobre el pollino, subieron a Jerusalén. Y al paso, la gente tendía sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud y los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios, dando grandes voces. Mi padre esto lo ha explicado muchas veces, gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y lo que me gusta de esta historia, y siempre que la leo me vuelve, es que es un burrito, el que Dios usa para entrar a Jerusalén, en la última entrada, en la que viene la salvación. Y para mí esto es un ejemplo precioso, porque podría haber entrado en un caballo, podría haber entrado andando, como había entrado, no sé, decenas de veces. Pero decidió entrar en un burro que tenía unas cualidades. La primera, que era un burro, y la segunda, que era un burro inútil. ¿Por qué inútil? Porque nunca había sido usado. Y cuando algo no ha tenido utilidad, Ernesto, gramática, ¿qué es? Ahora lo hemos tomado como un insulto, que también puede que lo sea dependiendo del tono. Pero algo inútil es algo que no tiene utilidad. Y si tú tienes un burro que es para cargar cosas y no ha cargado nada, ese burro es un inútil, podemos ya decir. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que el burro llevaba encima era la salvación, ya no solamente para los judíos, sino para todo aquel que crea y confíe en el Señor. Y me encanta este ejemplo porque creo que si nosotros leemos las tres historias, nos encantaría pensar que somos Esther, nos encantaría pensar que somos José, pero la realidad es que en nuestro storytelling, si tenemos que identificarnos con alguien en estas tres historias y decir, ¿tú cuál serías de los personajes? ¿Sabéis cuál somos, no? Alguna se ha venido vestida de reina y ha terminado en burro, pero esto es así. Me parece tan bonito este ejemplo porque creo que nosotros somos muchas veces burros. Si yo me analizo, soy bastante torpe. Hablo más de la cuenta, hago cosas que no debo. Soy lo más parecido a un burro. Y aún así el Señor decide, a través de mi vida, llegar a gente. El viernes yo conozco muchos músicos por mi profesión y estaba aquí el salmista Luis Fonsi. ¿Alguno fue a verlo? Luis Fonsi canta canciones despacito, ¿la habéis oído? No os hagáis ahora los evangélicos. El guitarrista es cristiano, el que toca la guitarra. Y empezamos a hablar desde el día antes y yo os voy a ser muy honesto. Cuando él me escribe yo dije, me va a invitar al concierto. Es más, yo tenía célula con estos y les dije, chavales, la célula despacito. Me quedé con una cara de Tolai. Me preguntó por mi mujer, por mi hijo, por la familia, cómo estaba todo. Y al cabo de tener conversación, yo estaba esperando que me dijera, vente a las 6. Me dice, ¿mañana qué haces? Digo, mañana ya no hay concierto. Mañana, ¿qué hago? Nada. Me dice, bueno, pues tomémonos un café mañana. Digo, pero hoy también hacen café. La cosa es que no me invitó al concierto, no cambió la historia, me quedé no he ido a ver a Fonsi, así que no sé quién de vosotros estaba ahí porque no os pude ver. Y yo pagar por un concierto jamás en la vida lo haría. Así que decidimos ir al día siguiente, y al día siguiente, mientras nos estábamos tomando nuestro café, a la salida nos estaba esperando un chico. Y el chico me dice, ¿tú eres Quique, no? Y le digo, sí, le doy la mano, mucho gusto. Y me dice, esta es mi cafetería. Digo, qué bien. Digo, tampoco nos ha invitado a nada. A mí no me vale de nada esto. Yo estoy en un momento en el que digo, no tengo ningún beneficio. Y el tipo me dice, gracias por venir a la cafetería. Digo, de nada. Me dice, yo también soy cristiano, te escuché hace varios años cuando hiciste el concierto en el lugar de su presencia, ahí en Bogotá. Me dice, pero yo ahora estoy apartado del Señor. Dice, me ha sorprendido mucho verte en mi cafetería. Y la realidad es que yo llegué a su cafetería porque no coló el día antes.
Entonces yo lo que le dije, qué bueno, porque más que yo venga a tu cafetería, el Señor es el que te está buscando. Porque él me dijo, estoy apartado. Digo, el Señor te está buscando. La realidad es que Jesús quería volver a hablar con ese chico subido en un burro, y si yo hubiese ido el día antes, a lo mejor él no hubiese estado. Y la única razón por la que yo fui a esa cafetería es porque llovía mucho. Porque quería haber ido a otra, pero como estaba lloviendo tanto, él tenía el hotel ahí cerca. ¿Cuántas veces al día, al mes, a la semana, Jesús quiere ir encima de nosotros y entrar en lugares a los que probablemente tú no quieres ir? Nos empezamos a quejar de todas las situaciones malas que tenemos en la vida y quizás son simplemente la oportunidad que Dios está usando para entrar a un lugar subido encima de un burro. Porque lo más importante de esta historia no era ni el burro ni lo que estaba pasando, era la salvación entrando en Jerusalén y por tanto entrando a nuestra vida, a nuestras familias y al futuro de la humanidad. Y es muy importante entender esto porque nos encanta ser Esther, nos encanta un papel protagonista, pero nuestra función más importante es la del burro. Y probablemente, te he contado 3 historias y ahora quiero que Raquel suba y os hable porque quiero comentar una cosa. Pero tú estás en una de estas 3 historias seguro. Probablemente estás en un momento bueno de tu vida en el que las cosas te van como esperas, quizás no son perfectas, pero estás bien y probablemente el Señor te está diciendo, a lo mejor tienes que incomodarte para que la salvación llegue al lugar en el que estás. Esther tuvo que decir, me arriesgo mi vida, no tengo por qué hacerlo, pero hay una necesidad y yo tengo que dejar mi posición y arriesgarla. Pero a lo mejor estás como José, que te está yendo bien, pero llegaste a ese lugar no de una manera tan bonita como Esther, sino que llegaste a través de traición, llegaste a través de fracasos, llegaste a través de gente a la que le diste tu confianza y la estropeó. Y si eso no hubiese pasado, no estarías en ese lugar y Dios no te estaría usando para salvación de otra gente. Pero a lo mejor eres un burro inútil. ¿Qué es un burro inútil? Una persona que tú dices, yo no tengo tantas capacidades, yo no sé hablar tan bien, no sé qué hacer, no me veo en esa posición y lo único que necesitas hacer en la vida es llevar a Jesús encima tuyo. Es ser el burro. Ahora, ¿por qué os digo esto? Porque esta semana ha pasado algo. Mis primos, Manolo y Raquel, han abierto un Instagram y un TikTok de Manolito, que está ahí, que está tranquilo y está en paz. Es más, probablemente todos en algún momento de la semana habréis visto uno de los 2, bueno, ya son 3 vídeos que ellos han subido. El primero presentándose, el segundo contando cómo se enteraron de su condición y, ven, cuéntanos. Ahora, os queremos contar bien qué le pasa a Manolito, porque obviamente ya lo habían hablado, y qué mejor que su madre, porque... No, ¿qué le pasa? Vamos al grano. Bueno, pues Manolito tiene 11 meses y cuando tenía 2 meses y medio le diagnosticaron Williams, que es una condición genética que ocurre pues, de forma espontánea en el momento de la concepción y que le afecta pues, en muchas áreas, principalmente el desarrollo, que tiene retraso en el desarrollo, también tiene problemas de salud, pues del corazón, de diferentes áreas, que es muy amplio y a cada uno le afecta de una manera diferente porque no todos son iguales. Y esto ocurre porque en el cromosoma 7 se borra un poquito, unos como 20 o 30 genes. De una manera aleatoria. Aleatoria, espontánea, se llama mutación espontánea. No, así te voy a hacer preguntas, porque cuando mi madre lo decía medio en broma, medio en serio, le llegó a preguntar a Raquel si esto era hereditario y obviamente no iba a ser de su familia, porque mi madre te preguntó por la tuya. A ver, la cuestión es que cuando nos lo dijo la cardióloga, que fue la que lo detectó, porque como el 98% tienen algo en el corazón, son los cardiólogos los que lo están diagnosticando más, ¿no? Entonces le hice un examen genético y salió que efectivamente lo tenía. Y ella nos dijo, y a vosotros os vamos a tener que hacer un examen, ¿no? O sea, para saber si vosotros... Para buscar al culpable. Para buscar un culpable, efectivamente, bien. Que nos encanta. Porque hay que encontrar un culpable de todo. Y entonces, semanas después me llamó la genetista
Y me dijo, bueno, y si queréis tener otro hijo, hay la posibilidad de que os hagamos examen, taca, taca. Y yo pregunté, oye, pero nos dijeron que nos harían un examen a nosotros. Y dijo, no, el síndrome de Williams siempre da la cara, no es algo que puedes tener dormido. Entonces, ni tú ni tu marido lo tenéis, porque hubiera dado la cara, y la mayoría, o sea, esto ahora él, a sus hijos, lo pueden heredar, tiene un 50% de posibilidades, pero la mayoría de casos son espontáneos de los que hay actualmente. Bueno, gracias. De nada. Entonces, esta semana ellos han abierto un Instagram y un proyecto digital para contar a la gente su historia, la historia de ellos con Manolito, qué complicaciones, qué cosas van pasando la gente. Y lo que me di cuenta, aparte de que el primer vídeo creo que tuvo 280.000 reproducciones en TikTok, no quiero exagerar, yo me estoy poniendo celoso. Y una de las cosas más curiosas que hablaba yo con mi primo es la cantidad de personas que empezaron a contar su historia. Y yo les he pedido que me recopilen unas cuantas. Estos son mensajes que le llegaron a ellos esta semana. Nada comentó, porque commented es en inglés, ¿vale? Porque aquí dice, soy pedagoga y tengo en mi consulta a un niño con síndrome de Williams y es tan encantador que me tiene enamorada, ánimo papis. Primero que todo, enhorabuena por Manolito, es un regalo de Dios. Yo tengo un compañero de trabajo que es la mejor persona del mundo, aclara, con síndrome de Williams. Su nombre es Iván. Y este año, que se le ha ido la ñ, pero todos somos maduros suficientes, va a cumplir 40 años. Es la persona más feliz del mundo, siempre tiene una sonrisa en la boca, es pequeño de tamaño, pero grande de corazón. Es músico. Yo digo bien, ¿por qué? Estoy cansado de esto ya. Aunque no sabe leer las partituras, aprende de oído y toca la percusión. Vamos a poner. Me como a Manolito, es que se ha pensado a lo mejor que era el croissant este. No puede ser más bonito y simpático. Mi peque, con síndrome de Williams, también está a punto de cumplir 6 añitos. Me recuerda tanto a él cuando era bebé. A los 5 años, más o menos, empezó a hablar. Y ahora es un lorito repitiendo todo. Mucha fuerza en este camino difícil, pero emocionante a la vez. Un abrazo. No sé si queda alguno más. Mi amiga tiene síndrome de Williams y tiene una vida normal y totalmente independiente, por si te sirve. Gracias por compartir. Tengo una enfermedad de esas que se conocen como raras. Por la falta de conocimiento y de dedicación médica, para mis papás fue difícil y para mí lo ha sido también. Me da mucho gusto, ¿no? Que deben conocer todo esto y sobre todo que Dios nos acompañe. Y ella, pues en la foto sale con un chico, o sea, no sé si es la chica que escribo, el chico que escribo, en cualquier caso entiendo que son pareja. Ahora, ¿por qué te enseño todo esto? Porque cuando se quedaron embarazados, que estábamos muy contentos, tú lo último que quieres, vamos a hablar claro, es que te den una noticia de estas. Y tú puedes decir, no es la más grave, no lo es. Pero yo soy padre, y aquí hay muchos que sois padres, lo último que tú quieres escuchar es que tu hijo tiene algún tipo de enfermedad o de problema genético o de minusvalía o de lo que tú quieras. Es lo último que quieres. Preferirías cualquier otra opción a que tus hijos sufran. ¿Están conmigo los padres aquí o no? Con lo cual, tú puedes llevarlo con fe, lo puedes llevar con buena cara, puedes soportar el peso de esta cuestión, pero agradable no es. La noticia. Luego, en el camino, empiezas a encontrarte un mundo nuevo, pero lo que nos hemos dado cuenta esta semana es la cantidad de gente que tiene a alguien cerca, que vive una situación similar. Entonces, en el vídeo, me encanta porque Raquel, que es la voz del pueblo, en el segundo vídeo dijo algo muy bonito, empiezan a contar cómo se enteraron en el embarazo, porque era pequeñito, porque tenía un problema cardiovascular, etc. Y termina con una frase diciendo, pero creemos que Dios no se equivoca.
ellos son el burro en el que Jesús está entrando en un montón de gente a la que si yo hago un vídeo con mi hijo que no tiene ningún tipo de problema genético, no les va a llegar una frase tan profunda como Dios no se equivoca. Claro, Dios no se equivoca contigo porque está todo bien, pero cuando lo dicen ellos que están viviendo esa situación, el peso de las palabras es una profundidad mucho más grande. Y nunca le podríamos haber predicado ni hablado con autoridad a una cantidad de gente tan grande que está sufriendo situaciones que a nosotros se nos pasan por arriba porque no las vivimos. Con lo cual, viendo todas las respuestas, puedo suscribir las palabras de Dios no se equivoca. Para esta hora hemos llegado aquí. Y yo me emociono con los vídeos porque no es un camino fácil. Pero ¿y si en ese niño que de manera espontánea, según los médicos, y yo creo que de manera pensada de Dios, hay salvación en hogares? Yo lo creo. Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos es, ¿en qué lugar soy yo ese burro que lleva a Jesús encima? Que a lo mejor estás en un trabajo en el que estás hastiado y dices, ¿para qué me vine yo de otro país para vivir aquí así? Y empiezas a quejarte y quizás simplemente Dios te tiene en un lugar inferior a tus capacidades porque hay gente en ese lugar a la que hay que llevarle a Jesús cargado. Y quiero decirte que en la historia eres el burro. Podrías haber sido la reina. ¿En qué situaciones nos encontramos todo el... claro que quería haber ido al concierto, pero yo era el burro del día siguiente en la cafetería con una persona a la que Dios ama. He empezado leyéndote algo. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Tú sabes qué significa todas? Todas. Las que conozco, las que controlo, las que puedo sobrellevar de una mejor manera y las que no. Las que me sobrepasan, las que veo una montaña cuesta arriba. Todas las cosas ayudan a bien. Y a mí me ilusiona pensar que Dios ama tanto a la gente que también tiene niños con síndrome de Williams, que necesitaba una pareja de pastores que ayudara a llevar ese mensaje. Y encontró unos buenos burritos. Ahora, analiza tu vida, porque esta es una historia, pero todos tenemos cosas que nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Quizás estás en la situación de José. En el redil yo hablé de algo con los chicos que para mí está siendo pues muy importante, que es la manera en la que nosotros hablamos. Y yo le hacía varias preguntas a los chicos. La primera era si tú tuvieses que escoger ser tu amigo desde fuera, viendo cómo eres con los demás, ¿serías tu amigo? Una pregunta dura, ¿eh? Ahora te lo pregunto a ti. Si tú te conoces, ¿cómo eres? Javi, tú no. Javi, ¿tú serías tu amigo, Javi? Depende del día, ¿no? No contesto, ¿no? Es que a Javi le han cambiado el idioma al inglés y ya no me entiende, porque como se le ha cambiado ahí como el teléfono. Entonces les preguntaba, ¿vosotros seréis vuestros amigos? ¿De la manera en la que habláis? ¿Cómo tratáis a las personas? ¿Cómo perdonáis? Los llevé a lo segundo. A lo segundo lo que les llevaba era, piensa en el daño más grande que te han hecho con la boca. ¿Quién te lo ha hecho? Probablemente sea alguien cercano, porque nadie por la calle te hace daño. Te puedes enfadar, eso sí. Pero ¿quién te hace daño de verdad? Un padre, una madre, un hermano, un amigo cercano. Y le decía, ¿tú quieres que esa sensación que tú tienes cuando alguien piensa en ti tenga esa sensación? Es horrible, ¿eh? José, en esa situación, decidió hablar bien y le dijo a sus hermanos, vosotros no me vendisteis, no me traicionasteis, era el plan de Dios para traer salvación a esta casa. Aprender a hablar bien cambia
las situaciones. Y a lo mejor estás en una situación cómoda en la que Dios te está pidiendo que te incomodes un poquito, que entres a la sala del Rey y que te juegues la vida por gente que lo necesita. En cualquiera de los casos, ¿de qué sirve nuestra vida si no es para cargar a Jesús encima de nosotros en el lugar en el que estemos? No servimos para nada más que para cargar a Jesús. Nathan, ¿quién quiere quedarse ciego? Pero ¿quién va a hablarle a la gente de la 11? Porque si voy yo, me van a decir, claro, campeón, todo lo que tú quieras, tú ves. Qué fácil es decir que Dios es bueno cuando tú estás en una posición de bien. Qué profundo es cuando estás ahí y le dices, hey, Dios no se equivoca. Para esta hora hemos llegado. Para llevar a Jesús encima de nosotros. Y todas las situaciones para los que aman a Dios. Yo quisiera terminar leyendo Romanos 8. Y lo quiero leer entero. Y con esto ya vamos a ir. Os vais a ir a la 1:15, sí. No, hay una obra de teatro ahora. Quedaos, que han estado ensayando un montón. David, no me falles. Quiero que sepáis que tengo miedo de verdad, que no es una broma. Porque he escuchado cosas y he dicho, madre mía, menos mal que mi padre no ha venido este fin de semana. Cortar la emisión por si acaso. Leemos desde el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Sabes? ¿Has llegado a pensar que cuando lees esto que vamos a leer ahora de a los que aman a Dios todo ayuda bien? Quizás en la historia tú eres la ayuda y no el que ama a Dios. O sea, además de que amas a Dios, pero déjame explicarme. ¿Tú sabes que hay gente que Dios también ama aparte de ti? Y cuando todas las cosas ayudan bien, quizás tú eres la ayuda a ellos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que sepas que aunque tengas la sensación de que Dios no te ha usado aún, Dios te ha llamado. Y va a llegar un día en el que van a pedir que desaten a un burro que nunca ha sido usado. Y ese día es el que... ¿Sabes cuántos burros había en Jerusalén? No sé, muchos. El único que metió a Jesús el día importante fue un burro que nunca había hecho nada. Eso me da esperanza. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y me encanta cómo acaba Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, si yo estoy en una situación en la que todo está en mi contra, si Dios está por mí, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Él también intercede por nosotros. Y termina con un texto precioso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Pero escrito está: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos condenados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes un trabajo nuevo. Ya lo tenías, pero no lo sabías. Quedas bautizado como un burro. Un burro en el que Jesús va a traer salvación. Señor, te damos gracias, porque no hay nada que nos pueda separar de ti. Porque a veces pensamos que las situaciones o que las decisiones o que las personas que se nos han acercado han podido dañar o interponerse en el plan que tú tienes para nosotros, pero si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque a los que te amamos y nosotros te amamos, todas las cosas ayudan a bien. No todas las cosas nos gustan, pero todas y cada una de ellas ayudan a que tu propósito sea cumplido, no solamente en nuestra vida, no solamente en nuestra familia, no solamente en nuestra iglesia, sino a nuestro alrededor. Aquel que ama al mundo, que dio a su Hijo, ¿cómo no dará todas las cosas? Señor, nos encanta orar esto, pero la realidad es que si tú entregaste a Jesús, muchas áreas de nuestra vida tienen que ser entregadas para salvación. Si tú amaste a tu Hijo y lo entregaste, ¿cómo no nos vas a entregar también a nosotros? Somos parte del llamado para esta generación. Señor, por eso perdónanos si hemos visto todas nuestras situaciones como algo malo o con queja. Si hemos visto nuestra soledad, nuestra enfermedad, nuestro dolor como algo malo, hoy lo ponemos delante de ti y te decimos, Señor, glorifícate. Glorifícate en medio de nuestra vida para que la salvación llegue a más personas, para que la gente de diferentes ambientes pueda conocer a Jesús, al Jesús que transforma, al Jesús que perdona, al Jesús que cambia, al Jesús que da propósito, al Jesús que va a buscar detrás de las ovejas al que no tiene valor y lo trae a una posición de honor. Gracias, Señor, porque has considerado nuestra vida como parte de tu plan. Y solamente te pedimos que nos ayudes a ser unos buenos burros. Un burro listo para el momento en el que tu salvación tenga que entrar en la vida de los que nos rodean. Gracias, Jesús. ¿Por qué no te pones de pie? Hay una canción hermosa que canta una amiga, que es la vida de Esther. La pregunta es, ¿y si para esta hora has llegado? La respuesta es, para esta hora he llegado. Y si todas las situaciones de tu vida, como empezaba preguntando, te han traído hasta este punto, te voy a decir, sí, para esta hora estás aquí, para esta hora estás en España, en Madrid, en 2025, en días lluviosos, en momentos que parece que todo va a explotar de crisis, en el momento en el que todo está como está. Para esa hora estás aquí.